Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso prefacultativo para el ingreso a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes. Esta es la materia de Teoría del Estado y me presento, como saben, y me vienen siguiendo, soy el magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho. Como ya me conocen, soy docente de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y ahora también estoy acompañándoles a ustedes en la materia de Teoría del Estado. Muchas gracias por seguir viendo los videos. Gracias por participar en el foro. Sabemos que saben que les estamos viendo, les estamos leyendo tanto a mi persona como al auxiliar. Y bueno, continuemos. En esta ocasión vamos a continuar con el libro de Norberto Bobbio. Vamos a seguir en el tema 3, que es Estado, Poder y Gobierno. Y vamos a estar ahora en el punto 4, que es el fundamento del poder. Respecto al fundamento del poder, pues vamos a mencionar lo siguiente. Primero que nada, hablar que el problema de la legitimidad, conforme nos explica Norberto Bobbio, es una cuestión relativa, obviamente, al poder, ¿no? Como nos habíamos quedado en el anterior video, en el video quinto. El problema de la justificación del poder nace de la pregunta. ¿Cuál pregunta? Admitiendo que el poder político sea el poder que dispone el uso exclusivo de la fuerza en un determinado grupo social, ¿es suficiente la fuerza para hacerlo aceptar por aquellas personas sobre las cuales se ejerce, para persuadir a sus destinatarios a obedecerlo? Sobre esa pregunta que nos plantea Norberto Bobbio, también nos dice dos posibles respuestas, según si es interpretada como una pregunta sobre lo que el poder es de hecho o sobre lo que debe ser, si lo que es o lo que debería ser. Esto sacamos, obviamente, de la página 117 del libro de Norberto Bobbio. Entonces, no siempre se logra entender si quien se plantea el problema de la relación entre el poder y la fuerza suponga un problema de mera efectividad, ¿sí? En el sentido de que un poder basado solamente en la fuerza no puede durar, ¿sí? Efectivo, ¿por qué? Porque efectivamente está imponiendo la voluntad de un grupo sobre otro, ¿sí? Está imponiendo la voluntad de los que gobiernan frente a los gobernados. Y esto, lógicamente, sabemos que es basado solamente basado en la fuerza. Entonces, primera cuestión, no solamente tendría que pensarse que es en la mera efectividad de lograr efectivamente mantener este poder, o también un problema de la legitimidad, ¿sí? Es decir, que esa fuerza que tiene, este poder que tiene el Estado frente a las personas, a los gobernados, pues es legítimo o no es legítimo. En el sentido de que un poder basado únicamente en la fuerza, de hecho, puede ser efectivo, pero no puede ser considerado legítimo. ¿Sí? Es decir, que no son, son elementos que pueden estar sincronizados, que puede ser efectivo y puede ser legítimo, pero también, como lo vamos a explicar, pueden ser efectivos, pero no pueden ser legítimos. Una cosa es sostener que el poder político no pueda ser únicamente fuerte en el sentido de que no es posible, y otra muy diferente es que no pueda ser solamente fuerte en el sentido de que no es lícito. Sí, seguimos dentro de la dinámica de efectividad, legitimidad. El punto de vista de los destinatarios del poder, es decir, nosotros, los gobernados, el mismo cuestionamiento ha sido visto como problema de la obligación política. Pero también el problema de la obligación política puede ser planteado como análisis de las razones por las cuales se obedecen los órdenes de quien detenta un cierto tipo de poder o como de determinación de los casos en los cuales se obedece y de los casos en los que es lícita la desobediencia o la obediencia pasiva. ¿Sí? Obviamente esto puede ser una consecuencia cuando se cuestiona la legitimidad del poder. Esto sacamos de la página 117-118. En filosofía política, pues considera que la tarea es plantear el problema del fundamento del poder. Se ha inclinado a negar que un poder únicamente fuerte, independiente del hecho de que sea capaz de durar, pueda ser justificado. De aquí la distinción ya no analítica, sino axiológica entre poder legítimo y poder ilegítimo. ¿Sí?
Por eso hablamos de axiológica, porque obviamente será axiológicamente positivo, es decir, será bueno si es legítimo, y si no, pues si es ilegítimo, será negativo, ¿no? Ahí ingresa una valoración de carácter axiológico. Esto en la página 118. Sobre el tema, obviamente, de legitimidad, también sabemos que al momento de estudiar sobre las instituciones políticas, también ha sido objeto de estudio. Y vamos a mencionar a San Agustín, ¿sí? San Agustín de Hipona, en el famoso fragmento sobre el cual se ha vertido una infinidad de comentarios, nos dice. Si la justicia, que sería, sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones? Claro, a ver, recuerden algo. Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino banda de ladrones? ¿Por qué? Porque obviamente los delincuentes, en ese caso los ladrones que podría entenderse de San Agustín, pues se valen de qué? De la fuerza para imponer sus decisiones, imponer su voluntad. Y bueno, pues claro, a ver si una persona o un grupo de personas están llevando por medio de la fuerza, digamos, un armamento y logra un determinado pueblo que cumpla sus órdenes, pues lógicamente se están valiendo de la fuerza y esta cuestión obviamente es ilegítima, ¿sí? Porque va contra el derecho natural, desde una perspectiva ellos naturalista. Pero como sabemos que quién es el único que tiene el derecho, es el único que está reservado, que reserva para sí mismo el uso legítimo de la fuerza, es el Estado, obviamente, sí usa la fuerza para imponer sus decisiones, su voluntad, es decir, poder, pues lógicamente va en el sentido de que si es que este ejercicio legítimo, por así decirlo, este ejercicio que exclusivo, este monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado, fuera ilegítimo, si fuera algo cuestionable bajo un carácter axiológico, pues básicamente sería un grupo de personas que se están valiendo del Estado para cometer cuestiones que son axiológicamente reprochables, es decir, malas. Rousseau, Jacques Rousseau, a uno que lo hemos citado en algún momento, recurre al ejemplo del bandido. Si un bandido me sorprende en un bosque, estaré no solamente por la fuerza, sino aun pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa, porque, en fin, también la pistola que él tiene es un poder. Claro, no necesariamente es que te metan a la fuerza, sí, por medio del uso de la fuerza te realicen determinen un comportamiento tuyo, sí, es decir, que te coaccionen, sino que basta la amenaza para que se entienda como el uso de la fuerza, sí, es decir, la coerción. ¿Por qué? Como lo hemos podido ver seguramente en sin fin de películas que ustedes que tienen, cuando una persona está con un arma, sí, esta persona obviamente apunta a la otra persona y le dice, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Y qué bueno, ¿qué pasa? La persona que está recibiendo estas órdenes las cumple, hace lo que le dice la persona que está con el arma. Pero el arma, en ese momento, ¿qué le está haciendo? No le está haciendo nada. Pero ¿por qué la persona se subordina? ¿Por qué la persona se cumple o hace caso a lo que le dice la persona que está con el arma? No por lo que le está haciendo, sino por el daño que le puede causar. Es decir, la coerción, la amenaza. Y obviamente el Estado se vale, ¿sí? Se vale de la amenaza para imponer su poder. El que no matare a otro tendrá pena privativa, el que matare, mejor dicho, el que matare a otro tendrá pena privativa de libertad de tantos a tantos años. Es decir, a una persona, a Juan Pérez no ha matado a nadie, pues sí, entonces no se le está aplicando nada. Pero al mismo tiempo se siente obviamente amenazado porque sabe que si mata a alguien, da muerte a alguien, pues le va a generar una consecuencia negativa. ¿Sí? Es una amenaza. Y de esto se vale también el Estado. Es decir, la fuerza no necesariamente es el uso directamente de la fuerza, sino ya también se considera como la amenaza del uso.
Y en el ejemplo que nos plantea Rousseau, obviamente que sí, pues bajo las amenazas también muchas personas imponen su voluntad frente a otras, ¿sí? Entonces, obviamente ejercen poder. ¿Qué es lo que diferencia entre un delincuente, un grupo de delincuentes, una banda organizada frente al Estado? Es que se entiende que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y este es legítimo. Pero ¿qué tal si se cuestiona la legitimidad de ese uso? ¿Sí? Pues obviamente bajaría de ese nivel de Estado y sería simplemente un grupo de bandidos. Porque, en fin, y todo, para Bodin, Jean Bodin, que recordarán también lo hemos citado bastante, el Estado es el gobierno justo, ¿sí? En francés, droit y latín, legitimus, ¿sí? Que se ejerce, el gobierno justo que se ejerce. Esto sacamos de la página 119 del libro de Bobbio. Thomas Hobbes, sí, como saben, también lo hemos citado bastante, afirma que por la seguridad de los súbditos, que es el fin superior del Estado, y en consecuencia de las instituciones del poder político, es necesario que alguien, no importa si sea una persona física o una asamblea, detente legítimamente el estado del poder supremo. Perdón, esto es de la página 119. Pero ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos de Thomas Hobbes, pero un momento, sabemos que cuando hablamos de Thomas Hobbes, estamos hablando de aquel filósofo, naturalista, que tiene una concepción negativa, obviamente, de la persona, del ser humano, del hombre. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que entiende? Que es necesario un leviatán, esto lo hemos repetido ya en varios videos, un leviatán que venga a controlar los instintos naturales que son negativos del hombre y por lo cual se vale del uso de la fuerza. Entonces, vale que que sea el que venga a controlar la naturaleza del hombre para que obviamente este sea legítimo, porque al fin y al cabo está cumpliendo con su fin, que es evitar este conflicto que pueda generarse mm, si se permitiera el desarrollo de la naturaleza del ser humano. Durante siglos se ha hecho la distinción entre poder político bueno y poder político malo, nos dice Norberto Bobbio en la página 119. Hobbes, teórico de obediencia absoluta, sí, afirma que el usurpador, es decir, el príncipe ilegítimo, debe ser tratado como un enemigo. ¿Sí? Página 119. Gaetano Mosca llamó con una expresión afortunada la fórmula política, explicando que en todas las sociedades discretamente numerosas y llegadas a un cierto grado de cultura, hasta ahora ha sucedido que la clase política no justifica exclusivamente su poder, únicamente con la posesión del hecho, ¿sí? La efectividad, sino que busca darle la base moral y legal, ¿sí? La legitimidad, haciéndolo emanar como consecuencia necesaria de doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad que esa clase política dirige. Página 120 del libro de Norberto Bobbio. Y bueno, sin ser exhaustivos, nos dice Bobbio, podemos indicar por lo menos 6 que se reclaman en parejas antitéticas, tres grandes principios unificantes: la voluntad, la naturaleza y la historia. ¿Sí? Es decir, ¿por qué 6? Porque de la voluntad en un sentido positivo, en un sentido negativo, ya va uno. Dos, mejor dicho. De la naturaleza en un sentido positivo y uno negativo, ya va cuatro. Y de la historia en un sentido positivo y negativo, ya van 6. Entonces, va en ese sentido. Y bueno, veamos los dos principios de legitimidad que se reclaman de la voluntad o a una voluntad superior, son los reconocidos por Gaetano Mosca. Gobernantes reciben su poder de la voluntad de Dios o de la voluntad del pueblo, ¿sí? En sí, este no sería tanto negativo o positivo, sino de dónde deviene esta cuestión de la voluntad. Por un lado, tenemos la voluntad de Dios, ¿sí? Que obviamente de la voluntad de Dios tenemos un gobernante que es representante de Dios en la tierra, o en sí mismo, si no es un representante de Dios, es Dios mismo en la tierra, ¿sí? Y por otro lado, tenemos de la voluntad del pueblo,
eligen a un gobernante para que los represente, es decir, el gobernante es un mandatario. Esto de la página 121 del libro de Bobbio. Entonces, la fórmula clásica de este tipo de legitimación es la jovesiana. No es la razón, sino la autoridad la que hace la ley, nos dice. Pero ¿cuál es la fuente última de la autoridad? En una concepción descendiente del poder, concibiendo la estructura del poder como una pirámide de poder, el poder baja del vértice, es decir, de la punta, hacia la base. La autoridad última de la voluntad de Dios es una concepción ascendente, de acuerdo al poder que sube de la base hacia el vértice. Vértice. Es decir, la autoridad última es la voluntad del pueblo. Entonces la doctrina se refuerza entre sí. Vox populi, vox de Dios, ¿sí? La voz del pueblo es la voz de Dios. Para que se me entienda, porque seguramente no se me entendió esta partecita. Vamos a tomar la lógica de una pirámide. Déjenme inventarme una pirámide aquí, por favor. Bueno, si me permiten, ahora sí. Entonces, esta es una pirámide. Valga la oportunidad de hacer un ejemplo un poco espontáneo. Esto es una pirámide donde aquí es el vértice y esta es la base, la base. Entonces, ¿qué nos dice? Desde la perspectiva de la voluntad que emana de Dios, entonces, ¿cómo se desarrolla el poder? Del vértice, es desde arriba, hacia la base, hacia la base, ¿sí? Porque obviamente, ¿quién elige a la cabeza, a la persona que está a la cabeza de la pirámide, ¿sí? En el vértice? Es Dios, como nuevamente les digo, es un representante de Dios, ¿sí? Legitimado por Dios, o en su caso, es Dios mismo, ¿sí? Un representante legitimado de Dios como los dioses, los gobernantes de la Edad Media, ¿sí? Medieval. O que sea un Dios mismo como debieron, como obviamente se sucedía en el Asia, ¿sí? Sobre todo en el Oriente Próximo, han debido ver la película 300, y si no, pues bueno, que esperan, vayan a verla. Pues tenemos a Jerjes, ¿sí? Que es el rey persa. Pues básicamente para los persas Jerjes era Dios, ¿sí? Era un Dios, incluso se sentía como tal y se sorprende incluso cuando empieza a sangrar, ¿sí? Porque creía que era un Dios. Entonces, bueno, se supone que al ser Dios o ser un representante de Dios, la legitimidad viene de arriba hacia el vértice y de aquí, obviamente, todo lo que diga es, pues, es obviamente una orden, es palabra escrita, ¿sí? Palabra de Dios y tiene que cumplir. Por otro lado, tenemos que la voluntad del pueblo, la cual viene que es de la base, es decir, los que están en la base, si están en una condición de igualdad, en una condición de igualdad, van y deciden por X y razón, obviamente con fines lógicos por los cuales se fundamenta un Estado, deciden escoger a una persona para que se erija en el vértice y obviamente gobierne, ¿sí? Ejerza poder. Pues bueno, ¿de dónde viene la legitimidad? De la base, ¿sí? La base, a escoger a esta persona, entonces la persona se debe a la base. Y bueno, si la base no estuviera de acuerdo con esta persona, pues esta persona se cae. Y bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios desde esta perspectiva. Página 121. A las doctrinas voluntaristas siempre se opusieron las doctrinas naturalistas, ¿sí? Que dieron origen a las diversas formas de derecho natural. También estas se presentan en dos versiones aparentemente antiéticas, ¿sí? Antitéticas. La naturaleza como una fuerza originaria de acuerdo con lo predominante de la concepción clásica del poder, y la naturaleza como el orden racional, por lo que la ley natural se identifica con la ley de la razón.
de acuerdo con la preponderancia interpretación del justnaturalismo moderno. A ver, apelar a la naturaleza para fundar el poder significa, en la primera versión, es decir, la primera que estamos mencionando, que el poder, que el derecho de mandar de unos y el deber de obedecer de otros deriva de un hecho inelutable que hay la natural y hay naturalmente y por tanto independientemente de la voluntad humana, fuertes y débiles, sapientes e ignorantes, o sea, individuos y también pueblos enteros. Es decir, la misma naturaleza que marca una diferencia entre unas personas y otras. Desde esta perspectiva, ¿sí? De la fuerza originaria que nos dice la primera idea de la legitimidad del poder bajo una doctrina naturalista, bajo la lógica de fuerza originarias, ¿sí? Entonces, una persona tiene el poder frente a otras que no, es decir, tienen unos el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. Pues, ¿por qué? Por cuestiones naturales, ¿sí? Cuestiones dadas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, los fuertes sobre los débiles. Es decir, los fuertes, por ser fuertes, tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de imponer la voluntad hacia los débiles. ¿Por qué? Porque unos son fuertes debido a la naturaleza y otros son débiles. Los sapientes contra los ignorantes, ¿sí? Unos sujetos tienen la posibilidad de ejercer el poder, ¿sí? De imponer su voluntad frente a los ignorantes, porque son los sapientes y esto está dado por la naturaleza misma, ¿sí? Y esto se puede extrapolar a grupos de personas. Es decir, si hemos hablado de fuertes y débiles, entonces una persona, también podemos hablar de pueblos. Un pueblo fuerte, por ser fuerte, puede imponerse al pueblo débil, ¿sí? Porque obviamente la naturaleza del pueblo fuerte es ser fuerte y del otro pueblo es ser débil. O de un pueblo que es sapiente, inteligente, que sabe las cosas, comprende la cuestión, frente al que no, ¿sí? Frente a los pueblos que son ignorantes, utilizando esos términos, que obviamente apenas tienen la capacidad de obedecer. En cambio, apelar a la naturaleza, el otro enfoque de naturalista, ya saliendo de estas connotaciones de naturales que están dadas por la naturaleza, sino a la comprensión de la naturaleza desde una perspectiva racional, ¿sí? Significa fundar el poder en la capacidad del soberano de identificar y aplicar las leyes naturales, que son las leyes de la razón. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata? Obviamente, esta es una corriente, esto está basado en el justnaturalismo contractualista, justnaturalismo racionalista, del cual, a partir de la construcción de una construcción mental de un estado de naturaleza del cual han concluido normas naturales, derecho natural, se entiende, pues obviamente, ciertas derecho natural, ¿sí? A partir de la naturaleza del ser humano, se extrae un derecho natural de este derecho natural que se fundamenta lógicamente en la razón, ¿sí? Es decir, derecho natural que está justificado por la razón, que la razón le da la validez, convalida en la decisión de la existencia del derecho natural. Un ejemplo de ello sería qué cosa. Obviamente todas las personas tienen el derecho a la libertad, ¿sí? Pero ¿cuál es el límite a la libertad? La libertad de los otros, ¿sí? Por lo cual existe un límite. Entonces, ¿qué establece una razón de convivencia entre los sujetos? Y esto es una construcción racional, ¿sí? Página 121. Y seguimos con esto. Para John Locke, otro que hemos citado bastante, el deber del gobierno es la de hacer posible, mediante el ejercicio del poder coactivo, la observancia de las leyes naturales para el respeto de los cuales habría la necesidad de algún gobierno si todos los hombres fueran seres racionalistas. Es decir, ¿qué nos dice? Como todos tenemos que comprender, o sea, mejor dicho, el gobierno, el Estado,
tiene la finalidad precisamente de hacer valer las leyes naturales. Estas leyes naturales que están validadas, ¿por qué? Por la razón, ¿sí? Por la razón. E incluso nos da una idea, John Locke citado obviamente por Norberto Bobbio, de que si la gente comprendiera o tomara las decisiones de forma racional, no sería necesario un gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque al entender racional, al pensar en mis derechos, pero también respetando el de los otros, obviamente, ¿para qué sería necesario un gobierno? Pero bueno, es un avance. Esto es una justificación obviamente naturalista desde una perspectiva racionalista, ¿sí? Y el tercer parámetro, es decir, el de la historia, tiene dos dimensiones, según si la historia de cuya autoridad se busca derivar la legitimación del poder, sea la pasada o la futura, ¿sí? El reclamo de la historia pasada instituye como principio de la legitimación de la fuerza de la tradición y en consecuencia está en la base de las teorías tradicionalistas del poder, de acuerdo con los cuales el soberano legítimo es aquel que ejerce el poder desde tiempos inmemoriales. El poder de mandar también se puede adquirir con base al principio general del derecho, apoyado en el uso que se transmite con el tiempo, como se adquiere la propiedad o cualquier otro derecho. Entonces, aquí tenemos la cuestión de que desde la perspectiva de la historia tenemos dos dimensiones. La primera es obviamente es la tradición, la justificación, la legitimación pasada, debido al pasado, lo que sucedía de la historia. Y el rey es rey, ¿por qué? Porque su padre lo ha sido, porque su padre de este lo ha sido y porque su padre del otro lo ha sido. Entonces, obviamente, está legitimado, ¿por qué? Porque así se ha desarrollado la historia de este pueblo, de esta institución política. Y obviamente se transmite, se va desarrollando con el tiempo, relacionado con una costumbre que viene haciéndose por parte del tiempo, ¿sí? En cambio, la justificación y la legitimación histórica, sí, futura, es uno de los criterios para la legitimación del poder por constituirse. ¿Qué quiere decir? El nuevo ordenamiento que el revolucionario tiene a imponer desarticulando el viejo puede ser justificado en cuanto se le presente como una nueva etapa del curso histórico, una etapa necesaria, inevitable y más avanzada axiológicamente en referencia a lo anterior. Normalmente lo que pasa, ¿no? Como nos dice aquí de la cita, en las revoluciones. Es decir, las revoluciones y la justificación de las revoluciones, la legitimación de las revoluciones para un nuevo gobierno, obviamente, un nuevo modelo de gobierno, no se fundan necesariamente en el pasado, principalmente no se fundan en el pasado, sino en la razón que puedan tener a partir de ello. Ejemplo, la Revolución Francesa. La justificación del rey francés hasta antes de la Revolución Francesa para que sea gobierno, era ¿por qué? Porque es que su padre ha sido rey, el padre de este ha sido rey, y bueno, pues era una tradición que se venía desarrollando del pasado, y por eso obviamente era rey. Y en cambio, la justificación de por qué se ha establecido una revolución y un nuevo gobierno revolucionario, ha sido no en un pensamiento del pasado, sino un pensamiento hacia el futuro, hacia cómo debería ser para adelante. ¿Y cómo se piensa en adelante? Pues partiendo de la razón, ¿sí? Partiendo de la razón que va a respaldar, obviamente, este poder, ¿sí? Este nuevo poder pensando en el futuro. Los diversos principios de legitimidad. El conservador tiene una concepción estática de la historia. Está bien lo que dura. El revolucionario, una concepción dinámica. Está bien lo que cambia en correspondencia con el movimiento predeterminado y finalmente comprendido del progreso histórico. Ambos pretenden estar en la historia, representan dos posiciones históricas, pero el primero considera que la respeta aceptándola, el segundo anticipándola e incluso estimulándola. Ahora esta cuestión es muy interesante. ¿Por qué? Porque
¿Qué es ser conservador? Estar de acuerdo cómo, o estar, justificar, legitimar el poder, de acuerdo o comprendiendo de que como se viene desarrollando está bien y que buscar un cambio drástico no sería lo adecuado, sino continuar con este mismo ritmo que es el adecuado, es el correcto, el conservador va en esa línea. Por ejemplo, un conservador antes de para la Revolución Francesa sería pues esa persona que estaba de acuerdo con que el rey sea pues elegido de forma hereditaria, el rey pueda imponer los tributos a gusto y placer, el rey pueda disponer de las personas como quiera, etcétera. Entonces un conservador estaba en esa misma línea. En cambio, un revolucionario pues era una persona que quería cambiar esa lógica, ese paradigma de la época en donde los revolucionarios, ¿qué pensaban? Obviamente que estaba mal todo ello y que tenía que imponerse una nueva cuestión que sea legítimamente positiva. Entonces, un revolucionario de la Revolución Francesa, uno que busca la libertad, ¿sí? El respeto a la propiedad, ¿sí? Obviamente, otras cuestiones que han sido los ideales de la Revolución Francesa, como la igualdad ante la ley y demás cuestiones. Entonces es un revolucionario. Pero además, esto que pasó con el tiempo, estos ideales fueron tornándose regulares, hasta un punto que ser conservador era mantener esta misma idea que estaba por décadas. Es decir, estos ideales que en un principio eran revolucionarios de la Revolución Francesa, se tornaron conservadores. ¿Por qué? Porque entendieron de que esta era la dinámica que se debía desarrollar. Y bueno, pues llegó un momento en el cual, ante ciertas eventualidades que se suscitaron producto de las deficiencias de cierto modelo, pues se tornó una nueva forma de revolución en donde cambiar nuevamente el status quo, ¿sí? E imponer nuevas ideas que para desde la perspectiva de los revolucionarios sean con las correctas. Y bueno, pues estos revolucionarios cambiar ese status quo y imponer nuevas cuestiones que desestabilizarían a los conservadores. Por ejemplo, una cuestión social, ¿sí? Que ha sido motivada en las revoluciones que se suscitaron en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ¿qué pasa? Con el tiempo, ya saben, esto también se va normalizando, regularizando, y esos ideales que en un principio eran revolucionarios, en la actualidad, pues poco a poco, al ser asimilados, aceptados y cada vez generando ideas que no se las pueda concebir como o asimilar ideas, que esas ideas que en su momento eran revolucionarias, que con el tiempo fueron ideas ya no revolucionarias, sino conservadoras, pues amerita la existencia de una nueva revolución, ¿sí? Que pueda suscitar y cambiar ese status quo que es la que se viene dejando de la anterior revolución, ¿sí? Y bueno, pues yo no vamos a ingresar a valorar si la revolución francesa era buena o mala, se los dejo a ustedes, si las revoluciones sociales eran buenas o malas, se las dejo a ustedes, o si existe una posible revolución en la actualidad, ¿sí? Si gustan, eso puede ser la actividad del foro para este video, es decir, si existiría una posibilidad de una nueva revolución, ¿sí? Con relación al status quo que se viene desarrollando, con relación a los conservadores que se vienen desarrollando, o no, se los dejo a ustedes. Entonces, bueno, si gustan, esa puede ser la cuestión del foro, me lo escriben en el foro. Entonces, esto se va desarrollando y bueno, ya esta es la dinámica de la legitimidad con relación a los conservadores y a los revolucionarios. Ahora, esta cuestión de lo conservador también y de lo revolucionario puede ir ampliándose en su paradigma, ¿sí? Porque puede ser conservador en un aspecto, pero revolucionario en otro. Puede ser revolucionario en un punto, pero muy conservador en otro. ¿Sí? Muy conservador en el otro. Voy a dar un ejemplo que primero no voy a decir mi opinión si estoy a favor o en contra, solamente se los digo, con relación a el matrimonio de las personas del mismo sexo, o la eutanasia mejor, ¿sí? Una persona que con unos ideales en lo económico de un sentido puede pensar que la eutanasia es positiva, pero otra persona con los mismos ideales económicos que tiene los mismos y va en ese mismo sentido, puede tener una concepción contraria con relación a la eutanasia. Uno puede ir
estar de acuerdo con la eutanasia y otro puede estar en contra de la eutanasia, ¿sí? Y bueno, pues, pero por un lado, por un lado están de acuerdo en una cuestión, digamos, en la economía, pero están en contra, ¿sí? Tienen opiniones diferentes con relación a otro aspecto. Es decir, esto no es un blanco y negro, ¿sí? No son dos partes, ¿sí? O estás de un lado o del otro, porque puede ser revolucionario de un lado y conservador del otro, etcétera. Pero creo que estoy ampliando mucho esta explicación. Ya me lo participan si gustan lo que les acabo de preguntar en el foro. Y sí, me gustaría mucho también saber que me confirmen, sí, solamente que me confirmen qué es la eutanasia, ¿sí? Los leo en el foro. El problema de la legitimidad está íntimamente vinculado al de la obligación política, con base en el principio de que la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo. Donde termina la obligación de obedecer las leyes, un poder que con base a un criterio está afirmado como legítimo, con base a otro puede ser considerado ilegítimo. De los 6 criterios enlistados, algunos son más favorables al mantenimiento del statu quo, es decir, están ex parte príncipes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado nuevamente desde la perspectiva de la voluntad, de la perspectiva de la natural, desde la perspectiva de la historia? Hemos hablado desde un punto, desde otro. Si es que no quieren participar en la anterior pregunta, pueden participar en esta o en las dos también. Me pueden responder cuál creen que sea, el mismo Bobbio también ya sugiere esto, por cierto, en el mismo libro, cuál creen que sea eh, los modelos desde esa perspectiva, ¿sí? De legitimación del poder, que sean favorables al príncipe, ¿sí? Al gobernante, ex parte príncipe, y cuáles serían los que estarían favorables, los que serían favorables en favor del pueblo, ¿sí? Del gobernado, cuáles, ustedes me dirán. Con el advenimiento del positivismo jurídico, el problema de la legitimidad cambió completamente. Mientras, de acuerdo con todas las teorías anteriores, el poder debe estar apoyado por alguna justificación ética para poder durar, y en consecuencia la legitimidad es necesaria para la efectividad. Con las teorías positivistas se abre paso a la tesis de que solo el poder efectivo es legítimo, efectivo en el sentido del principio de efectividad del derecho internacional. A ver, desde la perspectiva pre-positivista, pues, y obviamente no es que ya ha sido desechada, sino que en la actualidad también podemos comprender una idea igual o en consecuencia, pues para que un poder sea efectivo también tiene que ser legítimo, ¿sí? Es necesaria esta cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente las personas al comprender, al asimilar que las decisiones que se vienen tomando desde arriba, desde el vértice, son positivas, obviamente no van a generar, no van a presentar alguna oposición y van a facilitar la efectividad de este poder. Desde la perspectiva de los positivistas, sí que desde conforme nos explica Norberto Bobbio, valga la aclaración, pues ir al ámbito de la legitimidad no es importante, sino aquí simplemente es ver si es efectivo o no es efectivo el poder, ¿sí? Si es efectivo, pues vale, y si no, pues no vale, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando se maneja en derecho internacional, en el sentido, por ejemplo, en el reconocimiento de gobiernos. Es muy interesante esta cuestión del reconocimiento de gobiernos, aunque también tiene una oposición con relación a esta explicación, que seguramente cuando avance en derecho internacional público se lo van a explicar. ¿Sí? Eso sacamos de la página 124 y 125. Kelsen, una autoridad de hecho constituida, es el gobierno legítimo, nos dice. Es decir, el que es efectivo es legítimo. Si efectivamente está ejerciendo el poder, es legítimo. El ordenamiento coercitivo puesto en práctica por tal gobierno es un ordenamiento jurídico y la comunidad constituida por este ordenamiento es un Estado en el sentido de derecho internacional. En cuanto este ordenamiento es un conjunto eficaz, desde este punto de vista, la legitimidad es un puro y simple estado de hecho. ¿Sí? Va en esa misma línea, página 125. Y bueno, legitimidad y efectividad, esta dinámica que lo venimos comentando desde el principio de la clase.
Permanece el hecho de que con base en el principio de efectividad, un ordenamiento continúa siendo legítimo hasta que la ineficacia ha llegado a tal punto que hace probable o previsible la eficacia de un ordenamiento alternativo, ¿sí? Si mientras me va perdiendo legitimidad este poder, este gobierno, pues lógicamente las personas, el pueblo va pensando en una alternativa diferente que crea que tenga mayor justificación, mayor legitimidad respecto al que se tiene en la actualidad. Pues lo que les decía en la anterior presentación al principio, eh, que el pueblo comprenda que ese poder es legítimo. ¿Qué pasa? Facilita, ¿sí? Facilita la efectividad de este poder, ¿sí? Porque si lo cree legítimo, no va a presentar oposición o una oposición débil a ese poder. En cambio, si lo considera ilegítimo, va a generar un cambio de efecto, ¿sí? Y por ese cambio de efecto buscar una nueva justificación, una nueva legitimidad. En esta misma dinámica que habíamos hablado de las revoluciones del conservadurismo, ¿no? De los conservadores. La famosa teoría weberiana, ¿sí? De las tres formas de poder legítimo. Los tres tipos puros o ideales de poder legítimo son, de acuerdo a Max Weber, el poder tradicional, el poder legal racional y el poder carismático. Los tres tipos de poder representan tres tipos diferentes de motivación. El poder tradicional, el motivo de la obediencia, ¿sí? O lo que es lo mismo, la razón por la cual el mandato tiene éxito, es la creencia en la sacralidad de la persona del soberano, sacralidad que deriva de la fuerza de lo que dura, de lo que siempre ha sido, y en cuanto siempre ha sido, no hay razón para cambiarlo. En el poder racional, el motivo de la obediencia deriva de la creencia en la racionalidad del comportamiento conforme a las leyes. Weber quiso mostrar cuáles han sido hasta ahora en la historia los fundamentos reales de los reales, no los presuntos o los declarados del poder político. Entonces, volvemos a la anterior presentación. El líder carismático, o mejor dicho, el líder tradicional, ¿sí? El líder tradicional, el poder tradicional, pues es el que se lo ha justificado, se lo ha legitimado con el tiempo, ¿sí? Por la tradición, y que se lo viene desarrollando en la actualidad. Por ejemplo, los gobiernos del país donde se celebró el último mundial, ¿sí? O donde el gobierno donde ahora juega pues Cristiano Ronaldo, donde juega Neymar, donde juega esos jugadores, en ese país obviamente también va con lo tradicional. También en Corea del Norte, qué sé yo. En cambio, el poder legal racional es que se justifica, se legitima siempre y cuando sea de acuerdo a la ley y obviamente a partir de ello con la razón. Y bueno, y obviamente el carismático es el que logra, pues obviamente convencer, ¿sí? Él logra convencer por medio de sus determinados actos, conforme lo explica el libro de Norberto Bobbio. Seguimos en el tema 3, Estado, Poder y Gobierno. Nos pasamos al punto 5, Estado y Derecho. Y bueno, con relación a esto, vamos a mencionar los elementos constitutivos del Estado. Las relaciones entre el derecho y el poder, derecho y Estado, desde que los juristas se adueñaron de la problemática del Estado, ¿sí? Este es definido mediante tres elementos constitutivos: del pueblo, del territorio y de la soberanía. El concepto jurídico por excelencia elaborado por los juristas y aceptado universalmente por los escritores del derecho público. Esto página 128, por cierto. Pregunta. A ver, ya van tres preguntas. Creo que este video es el que más preguntas les voy a hacer yo a ustedes. ¿Qué país es el que está en el en el dibujo que hace referencia a territorio? ¿Cuál país es? Está muy fácil, está regalada la pregunta. ¿Sí? El que está al lado del territorio, ¿qué país era ese? Un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen
a él, ¿sí? Estamos hablando de territorio. Kelsen hace el Estado a ordenamiento jurídico, el poder soberano se vuelve el poder de crear y aplicar derecho, o sean normas vinculantes en un territorio y hacia un pueblo, ¿sí? Son elementos, sobre estos dos elementos constitutivos creo que no hay mucho debate. Todo Estado tiene que tener territorio, ¿sí? Es muy difícil encontrar un Estado que no tenga territorio. A mis estudiantes de Derecho Internacional Público les he planteado esta cuestión. Algunos me han buscado alguna respuesta, otros no tanto. Pero bueno, quedémonos por el momento de que un Estado necesariamente tiene que tener un territorio. Un Estado tiene que tener población, pues obviamente, claro que sí, no basta un territorio, tiene que tener una población a quien se le destine obviamente el poder público y toda esta cuestión. Y bueno, también es un elemento constitutivo. Y bueno, hace un pueblo para poder que recibe validez de la norma fundamental y de la capacidad de hacerse valer recurriendo a la última instancia a la fuerza. Y en consecuencia por el hecho de no ser solamente legítimo, sino también eficaz. Legitimidad y eficacia se reclaman mutuamente. El territorio se convierte en un límite de validez espacial del derecho del Estado, en el sentido de que las normas jurídicas emanadas del poder soberano únicamente valen dentro de determinados confines. El pueblo se vuelve el límite de validez personal del derecho del Estado, en cuanto las mismas normas jurídicas solamente valen salvo casos excepcionales, para determinados sujetos que de tal manera constituyen los ciudadanos del Estado. El Estado, en cuanto al ordenamiento coactivo, ¿sí? Es una técnica de organización social en cuanto, es decir, cuanto técnica, un conjunto de medios para lograr un objetivo pueden ser empleados para los objetivos más diversos. Esto es muy interesante. Un Estado tiene que tener un objetivo o tiene determinados objetivos, ¿sí? O fines. Seguimos con esto, vamos a citar al que está en la fotito, ¿sí? Nosotros no lo citamos, por cierto, sino lo cita Norberto Bobbio. Es el barón de Montesquieu que nos dice, allí donde quiere exaltar la nación cuya constitución tiene como objeto la libertad política, ¿sí? Agrega, aunque todos los estados en general tengan un mismo fin, que es el de conservarse, cada uno tiende a desear un objetivo particular, ¿sí? Es decir, si bien los estados en general pueden tener objetivos comunes, para su propio estado, también pueden tener objetivos específicos. Una definición formal e instrumental de la condición necesaria y suficiente para que exista un estado es que un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio, obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor parte de los casos en los que se requiere la obediencia. Cualesquiera que sean las decisiones, cualesquiera que sean las decisiones. Sí, seguimos hablando con relación al territorio, muy importante. Platón, que nos plantea que veo pronto la destrucción del Estado donde la ley es súbdita y no tiene autoridad. En cambio, donde la ley es patrona, muy bien, cambio de punto. Sí, salimos de los elementos constitutivos del Estado que hemos destacado. ¿Qué cosa? Sí, para cerrar la idea y para que tengan una conclusión. Hablamos desde lo que nos explica Norberto Bobbio, que tenemos población, territorio y cuál es el que maneja acá. Déjenme chequear nuevamente. Es soberanía, ¿sí? Población, territorio, soberanía. Y obviamente todos estos están conectados porque por un ordenamiento jurídico que está respaldado obviamente a partir de la soberanía. Y este a su vez, este ordenamiento jurídico está destinado a cumplir con los objetivos que tiene, pues obviamente, este territorio, esta comunidad política, esta institución política. Entonces, en resumen, va en ese sentido, pero recuerden que estamos tomando, o un Bobbio está recogiendo de varios autores, cada uno con su propio aporte. Muy importante destacar de cada uno de los de cada uno de los autores su propio aporte. Ahora, cambiamos de punto y hablar del gobierno de las leyes, ¿sí? En esta relación, obviamente, del poder, ¿qué pasa? ¿Cuál debe subordinar las leyes al gobierno, al poder?
o el poder a las leyes. ¿Qué nos dice Platón? Veo pronto la destrucción de un Estado donde la ley es súbdita y no tiene autoridad. En cambio, donde la ley es patrona de los magistrados y estos son sus siervos, yo veo la salvación. Toda clase de bienes que los dioses dan a los estados. Eso nos cita Platón. Aristóteles, más bien, más conveniente ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes. Sí, habría que complementar, pero van esta misma lógica. La ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana. Bracton. Es ley no debe ser la ley, ya que la ley la que hace al rey. Estas cuestiones que estamos revisando, ¿qué nos están señalando? ¿Qué nos están planteando? Que la ley subordine al gobierno, al poder, que el poder esté subordinado, ¿sí? Se adecue a lo que dice la ley, porque eso desde una cuestión de legitimidad sería lo correcto, ya que las leyes generalmente son puestas por quien detenta el poder. ¿De dónde vienen las leyes a las que debería obedecer el propio gobernante? Esa es una muy buena pregunta. Si decimos que el gobernante tiene que estar subordinado a la ley, ¿quién crea la ley? Para que la ley que se subordina de él, a la que se le pide que se subordine el gobernante. Aquí dice dos caminos. El primero, por encima de las leyes puestas por los gobernantes hay otras leyes que no dependen de la voluntad de los gobernantes y son las leyes naturales, derivadas de la propia naturaleza del hombre que vive en sociedad, o bien las leyes con fuerza obligatoria provienen de estar arraigadas en lo que es la tradición. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, ¿de dónde vendrían esas leyes a las cuales el gobernante tiene que subordinarse? Del derecho natural. ¿Sí? Una perspectiva naturalista. En cambio, el segundo, el inicio de un buen ordenamiento de leyes, hubo un hombre sabio, ¿sí? En el inicio, dice, el gran legislador, y que dio a su pueblo una constitución a la que los futuros regidores se debe apegar escrupulosamente, ¿sí? Aquí no viene del derecho natural, sino de un gran legislador, el cual creó una ley máxima, una ley increíblemente buena, de la cual obviamente los que sucedieron a este gran legislador tienen que subordinarse, ¿sí? Tienen que adecuarse. Las primeras constituciones escritas, así la norteamericana como la francesa, nacieron bajo la insignia de la misión extraordinaria de quien instaura con un nuevo cuerpo de leyes al reino de la razón, interpretando las leyes de la naturaleza, transformándolas en leyes positivas con una constitución que brotó de un solo gesto de la mente de los sabios. Si ven en la práctica aquí que se recoge tanto, que se ha construido las leyes fundamentales, ¿sí? Que se han tenido en estos ejemplos, como en Francia y sobre todo como en Estados Unidos, han partido de sacar norma, extraer norma de derecho natural, ¿sí? Del naturalismo, pero ¿quiénes han hecho? Al fin y al cabo, ha sido gracias a los sabios que recogieron ese derecho natural y lo pusieron en una norma, ¿sí? Ahí está la cuestión. Por cierto, la Constitución de Estados Unidos sigue vigente y aplicable. El gobierno de las leyes como superior, los límites internos. ¿Qué pasa? El gobierno de las leyes como superior al gobierno de los hombres puede parecer contrario al principio de acuerdo con la ley, el principes es legibus solutus, ¿sí? Las leyes a las que se refiere el principio son las leyes positivas, es decir, las leyes puestas por la propia voluntad del soberano, quien no está sometido a las leyes que él establece, porque nadie puede dar leyes a sí mismo, ¿sí? Entonces, Jean Bodin, citado por Bobbio, nos dice, para lo que hace a las leyes naturales y divinas, todos los príncipes del mundo están sujetos a ellas. No está, obviamente, en su poder transgredirlas, sino quien hacerse culpables de la lesa majestad divina. El poder del príncipe no solo está limitado por las leyes naturales y divinas, sino también por las leyes fundamentales del reino, como por ejemplo las leyes que regulan la sucesión del trono, que son leyes transmitidas, leyes consuetudinarias y como tales positivas. Entonces, bueno, existen ciertas leyes, ¿sí? Ciertos límites con relación a que están desarrollando, obviamente, la participación del príncipe, del gobernante, como nos explica en esta presentación en la página 134. ¿Sí?
Y bueno, pues va en ese sentido. Y también nos involucra que existen otro tipo de leyes, además de las leyes escritas que nos consideramos como positivas, pero no son las únicas, sino como las consuetudinarias, principalmente en esta época donde los gobernantes, donde se establece un criterio de sucesión. Bueno, pues yo les invito a que revisen esta lógica, ¿no? Los límites internos, seguimos viendo. El rey que viola las leyes naturales divinas se vuelve un tirano, ¿sí? Nuevamente señalando de que el rey, el monarca, no debe ir contra estas leyes naturales, porque si no se tornaría un tirano. El rey que viola las normas fundamentales es un usurpador, si estas normas fundamentales, por ejemplo, relativas a la sucesión, ¿sí? A la sucesión, o sea, un tirano ex defecto tituli, ¿sí? Porque obviamente se cuestionaría su calidad de gobernante, de rey. Un tercer límite que está que más que cualquier otro es útil para distinguir la monarquía real de la monarquía despótica. El poder del rey no se extiende hasta invadir la esfera del derecho privado. Es considerado un derecho natural, salvo casos de clara y justificada necesidad. Recuerden esta dinámica entre lo público y lo privado que vimos en el primer video. Obviamente otro límite es que de lo público, que sería pues obviamente el rey y sus decisiones y lo que quiera plantear, ese sería lo público, y obviamente lo privado sería la esfera de las relaciones intersubjetivas. Entonces, ¿cuál sería el límite de lo público? Lo privado, ¿sí? Lo que hemos hablado en clases anteriores, página 135. El poder del rey debe estar limitado no solamente por la existencia de las leyes superiores que nadie pone en discusión, sino también por la existencia de centros de poder legítimos como los órdenes o estados, el clero, la nobleza, ciudades con sus órganos colegiados que pretenden hacer derecho de liberar determinadas materias como la imposición fiscal. Se trata de un límite que deriva de la misma composición o organización de la sociedad como tal, allí donde los estamentos tuvieron éxito como Inglaterra, más fuerte que el límite puesto pero no impuesto por las leyes superiores. ¿Sí? Entonces aquí también existe un límite que son la misma organización del mismo Estado, en este caso, por ejemplo, de este tipo de épocas, que era el clero y también la nobleza, como un límite, obviamente, a un límite interno, obviamente, al poder del rey. El rey gobierna exclusivamente a través de sus funcionarios y comisarios. El proceso de transformación no se presenta en plenitud y jamás logra oscurecer la idea de la monarquía, controlada por la presencia de los cuerpos intermedios. ¿Sí? Sin el respeto a las leyes superiores sirve para distinguir al reino de la tiranía. La presencia de cuerpos intermedios es útil para distinguir la monarquía del despotismo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de cuerpos intermedios, simplemente y llanamente estamos hablando de quienes también participan en la esfera de lo público, ¿sí? Que van desarrollando lo público y que obviamente trabajan para el gobernante, ¿sí? Para el soberano. En ese caso, pues obviamente podríamos hablar de los funcionarios públicos, ¿sí? Los poderes intermedios. El citando a Madison en El Federalista, sí, no citando nosotros, nuevamente lo está citando Norberto Bobbio, concentrar todos los poderes legislativo, ejecutivo, judicial en las mismas manos, sean estas de los muchos o un poco, puede con mucha razón ser definido como una verdadera dictadura. Por lo cual, obviamente, que nos dice que no se debe concentrar el poder, sino que se debe distribuir, ¿sí? Obviamente no es lo único que nos plantea esto, pero citamos que a Madison porque obviamente este se ha traducido también en la Constitución de Estados Unidos. La última lucha de limitación del poder político es la que se combatió en el terreno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, comenzando por los derechos personales, ya que enunciados en la Magna Carta, la Carta Magna de Enrique III de 1915, hasta los diversos derechos de la libertad, religión, opinión pública, prensa, asociación y constituye de materia de los Bill of Rights, ¿sí? De entrega de derechos, ¿sí? De los Estados americanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1938. Esos derechos constituyen un límite de la validez del Estado. Otro límite, entonces, que nos dice que es los derechos que tienen las personas frente al Estado, ¿sí?
los derechos públicos subjetivos que tienen las personas frente al Estado, que obviamente estos terminan siendo un límite para el poder, ¿sí? Un límite. Por ejemplo, muy sencillo, Juan Pérez está hablando, no está de acuerdo con las decisiones del gobierno, ¿sí? Y empieza a hablar en contra del gobierno. Entonces, Juan Pérez está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Y está obviamente ejerciendo este derecho que lo tiene que respetar el Estado y permitirle a Juan Pérez que vaya con esta cuestión, con hablar contra ese gobierno, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el límite del poder político? Esos son los derechos, que a la postre, después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, se avanzaría a la lógica de derechos humanos, ¿sí? Pero va en ese sentido, derechos civiles y políticos, podemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales, etcétera, ¿no? Límites externos, ya no internos. O sea, si hablamos de internos era dentro del Estado, ahora vamos a hablar de límites externos. Ningún Estado está solo, lógicamente. Todo Estado tiene al lado otros Estados en una sociedad de Estados, en una comunidad internacional. Página 139. El derecho que regula desde tiempo inmemorial las relaciones entre los Estados soberanos es el jus gentium, ¿sí? Que es de Roma, derecho de gentes, límites que derivan de las tradiciones que se han vuelto obligatorias, la costumbre internacional, ¿sí? O de acuerdos recíprocos, los tratados internacionales, estamos hablando de derecho internacional. La soberanía tiene dos caras, una mirada hacia el interior, ¿sí? Otra mirada hacia el exterior. En consecuencia, se encuentra con dos tipos de límites, los que derivan de las relaciones entre gobernantes y gobernados, que está de la perspectiva hacia lo interior, y son los límites internos, como nos dice, y los que derivan de las relaciones entre los estados, y son los límites externos, ¿sí? Es decir, entre estado con otro estado. Entonces, cuando un estado es más fuerte y por tanto sin límites en el interior, ¿sí? Más fuerte, tanto es más fuerte y por lo tanto con menos límites en el exterior, ¿sí? Porque puede tener mayor solvencia en las relaciones internacionales. El proceso de unificación interior corresponde a un proceso de emancipación exterior. Mientras un Estado logra vincular más a sus súbditos, más logra hacerse independiente de los otros Estados. ¿Por qué? Porque se hace menos vulnerable a los intereses de otros Estados. Mientras más unidos, pues, mientras más consolidado esté el poder la soberanía, el manejo de la soberanía, la relación entre gobernantes y gobernados dentro de un Estado, más menos débil, ¿sí? Más fuerte se ve frente a las relaciones internacionales, conforme nos explica Norberto Bobbio, por cierto, página 140. Existen estados más potentes, independientes o autosuficientes. Siempre se ha reconocido la necesidad de un derecho que regula sus relaciones, ¿sí? Este es un derecho que regula las relaciones internacionales. Ya se imaginarán de qué estamos hablando. Al proceso de disolución gradual del imperio al que se corresponde la formación de los estados territoriales y nacionales, se contraponen los procesos inversos de la unificación paulatina de pequeños estados en uniones más vastas que pasan a través de la confederación en la que cada estado conserva su independencia, no obstante de la unión perpetua con los otros estados, como lo sucedido por Suiza, que como sabrán, pues tiene diferentes nacionalidades, ¿sí? Diferentes culturas, incluso idiomas, al menos tienen cuatro, ¿sí? Les invito a que vean un poquito sobre el modelo político de Suiza, el modelo de gobierno y toda esa cuestión. Para llegar por primera vez a la formación de una nueva y original de los estados federales con la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Otro ejemplo de cómo unos estados se han decidido unir para generar una suerte de fortaleza a nivel internacional, como han sido las 13 colonias en 1787, página 141. Estos ganan, ¿sí? En fuerza en el exterior uniéndose a otros, lo pierden en independencia interna, ¿sí? Mientras más fuertes sean internacionalmente, obviamente internamente esos estados que han conformado ese estado como país, ese estado grande, pues van perdiendo cada vez más independencia. ¿Por qué? Porque obviamente se va priorizando los intereses de ese
estado grande que agrupa a sus estados pequeños, como Estados Unidos. La fuerza sugestiva de la idea de federativa, es decir, del modelo de una república grande que se forma a través de la agregación de pequeños estados, es tal que hace plausible la idea de una república federativa universal que al abrazar a todos los estados existentes haga practicable de nuevo el ideal universalista del imperio, si bien bajo el proceso contrario, no ya descendente, mejor dicho, arriba hacia abajo, sino ascendente de abajo hacia arriba. En 1940, la página 142 nos continúa explicando esto Norberto Bobbio. Sí, eh, depende cómo se conforme este modelo, este gobierno federal, desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Sí? Esto lo van a ver también en derecho autonómico cuando estén en la universidad. Y bueno, he tratado de ser muy puntual. Muchas gracias por el video. ¿Sí? Muchas gracias por haber visto el video y sigan viendo los demás también, por cierto. Nos vemos en el foro y les he hecho 3 preguntas en este video. A ver si me responden una, dos o mejor las tres. Muchas gracias. Chao.